¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y cariño de siempre les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Estamos llegando también al final de la Pascua y deseo de todo corazón que estos 50 días pues haya sido una experiencia bonita de celebración, de darnos cuenta que nuestra vida tiene sentido solamente a la luz de Cristo resucitado. Y así como estamos llegando al final de la Pascua, también llegamos con este capítulo al final del Evangelio de San Lucas. Y quiero terminar precisamente con un relato de resurrección. Me estoy refiriendo a este pasaje que normalmente lo conocemos como los discípulos de Emaús o el camino de Emaús. De esta forma, pues, vamos a cerrar el Evangelio de San Lucas y posteriormente iniciaremos el Evangelio de San Juan. Por lo pronto estamos en el capítulo 24, que es el último capítulo del Evangelio de San Lucas, en los versículos del 13 al 35. Es un texto un poco largo que ya lo escuchamos allá el tercer domingo de Pascua. Leímos este texto, lo vuelvo a leer y hacemos un breve comentario. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén como unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban cegados, tan cegados, que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera libertador de Israel, y sin embargo ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido, porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los demás, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino
y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí la lectura del texto. Pues bien, nos encontramos en un relato de resurrección. Justamente precisa en el versículo 13, aquel mismo día, el mismo día de la resurrección. Y nos habla de dos discípulos, solamente de uno se dice su nombre, un tal Cleofás, y que se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mucho se ha discutido dónde queda exactamente dónde queda Emaús. Incluso a la luz de la arqueología, pues se ha buscado exactamente a 11 kilómetros. Y es muy difícil de decir, perdón, aquí fue Emaús, aquí existió Emaús. Más bien, algunos exégetas interpretan Emaús lo contrario a Jerusalén. Si Jerusalén es símbolo de la unidad, donde está la comunidad, donde el Señor iba a resucitar, entonces Emaús simboliza la desilusión, la desesperanza, la frustración. Pues estos discípulos, lejos de estar donde está la comunidad, se alejan. Y entre más se alejan, su tristeza es mayor. Ellos van platicando por el camino, van conversando. Y es justamente en ese momento de desilusión donde se van comunicando cuál es su tristeza o cuáles son sus expectativas que no se han cumplido, cuando Jesús se aparece y Jesús camina con ellos. Y vean cómo desde el primer momento, cuando Jesús les pregunta de qué vienen platicando, aquí hay algo muy interesante que nos quiere transmitir también Lucas. Lo primero que hace Jesús es escuchar. Yo creo que es una enseñanza que podemos sacar todos. Si tú quieres ayudar a una persona, primero escúchala. Jesús no los interrumpe, Jesús no los regaña, Jesús no los reprende. Jesús primero escucha. Y es un ejercicio que cada uno podemos hacer. Si tú quieres ayudar a una persona que esté pasando por alguna crisis, una situación personal muy difícil, qué hermoso es escuchar a la persona. A veces basta escuchar para que la persona descanse. E incluso muchas veces su tristeza es esa, no hay quien me escuche. Entonces Jesús lo primero que hace es escucharlo, incluso hasta lo regañan. ¿Acaso eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Imagínense si no sabe Jesús lo que ha pasado en Jerusalén, lo que ha sufrido Él. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó en Jerusalén? Y viene todo ese desahogo. Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso. Los discípulos que no pertenecen al grupo de los 12 expresan el sentir de la gente. Jesús solamente es un profeta, alguien que hablaba bien, que hacía algunos milagros, pero que no es el Hijo de Dios. Hasta ahí llegaron a descubrir en Jesús solamente un profeta, poderoso en obras y en palabras. ¿Acaso no sabes lo que hicieron nuestras autoridades? Y la desilusión. Nosotros esperábamos que Él fuera libertador de Israel.
Ahí está toda su frustración. Ellos esperaban un Mesías de tinte político poderoso, alguien que derrocara a los romanos, que reivindicara al pueblo de Israel. Esas eran las expectativas del Mesías. Pero pronto ellos quedaron de alguna forma desilusionados. Cuando Jesús entra a Jerusalén el domingo de Ramos, no entra montado en un caballo como lo hacían los reyes, los emperadores. Entra montado en un burro. Y desde ahí, sin duda, muchos se desilusionaron. Este no es el Mesías que esperábamos. Por eso mismo el Viernes Santo en la Pasión, cuando Pilato pregunta a quién quieren que le suelte, a Barrabás o a Jesús, pues muchos van a gritar, mejor suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Pues crucifícalo. No es el Mesías que esperábamos. Ya han pasado 3 días, le dicen que ocurrió esto. Y luego viene el testimonio de las mujeres. Algunas mujeres de nuestro grupo fueron al sepulcro, no lo encontraron, no encontraron su cuerpo. Se les aparecieron unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Es más, algunos de los nuestros, recuerden también Pedro y Juan, fueron corriendo al sepulcro y no encontraron nada, el sepulcro estaba vacío, pero a él no lo vieron. Y es justamente en este momento cuando interviene Jesús. Entonces viene la explicación y la corrección. Qué torpes son ustedes para comprender, qué duros para creer. ¿No era necesario que el Mesías padeciera para así poder entrar en su gloria? Y Jesús, como buen catequista, se pone a explicarles los pasajes desde Moisés, los profetas, todo lo que se refería al Mesías. Era necesario que el Mesías sufriera para poder entrar así en su gloria. Y ya casi al final del relato, cuando van llegando a ese Emaús, a ese lugar de la desilusión, Jesús hace el ademán como que iba a seguir adelante, y ahora viene la súplica de los discípulos: quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo. Qué hermosa expresión. Quédate con nosotros, Señor, porque la tarde está cayendo. Yo creo que es una petición que debemos hacerle también nosotros hoy a Jesús. Pedirle en todo momento: quédate con nosotros, porque la noche está cayendo. La noche de los años, la noche de la enfermedad, la noche de los problemas propios de cada familia. Decirle hoy: quédate con nosotros, Señor. No sigas de largo. Quédate con nosotros, te necesitamos. Y Jesús se detuvo con ellos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Un hermoso signo de eucarístico. Y justamente cuando Jesús parte el pan, se les abrieron los ojos. No los ojos físicos, sino los ojos de la fe, los ojos del corazón. Y ahora descubren que aquel que caminaba con ellos, aquel forastero, es Jesús. Y es Jesús que está vivo, está resucitado. Jesús desaparece. Ya no es necesaria su presencia física, porque ahora está en la Eucaristía. Y una vez que descubren que Jesús está en la Eucaristía, pues ahora viene el camino de regreso. Ya no más Emaús, ahora regresan a Jerusalén, donde están los apóstoles, donde está la comunidad, y ahora se convierten en estos testigos, en estos evangelizadores,
que les dicen: en verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y les cuentan todo lo que sucedió en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pues bien, yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con estos dos discípulos. ¿Cuántas veces hemos caminado a ese Emaús de la tristeza, de la frustración, de la desesperación, ese Emaús de la depresión? ¿Cuántas veces por no creer, por no tener nuestra fe firme en Jesús? Y puede ser en el mismo sentimiento: es que yo creía que Dios era más, era mejor, que Dios siempre me escuchaba, que yo creía. Y viene una decepción. Y entonces, lejos de buscarlo, lejos de decirle: quédate con nosotros, ahí vamos a Emaús, a la tristeza, a la desesperación, incluso a la depresión. Pues los invito, pues, ahora que terminamos el Evangelio de San Lucas, con esta bella enseñanza: no camines más a Emaús. Busca a Jesús. Acércate a Él. Acércate en la Eucaristía. Ahí está presente. Ahí se abren los ojos de la fe. Ahí se reconoce a Jesús, que está vivo, que está resucitado. Con esto, pues, llegamos al final del Evangelio de San Lucas, celebrando a Jesús resucitado. Síganos, pues, en nuestras redes sociales, página de YouTube y de Facebook de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de un servidor, Yuc Julius Carrillo, todos los martes desde temprana hora. Ahí estamos. Comparte con tus amigos, con tu familia, esta sencilla reflexión que quiere ser una forma, un elemento evangelizador y un acercamiento con la palabra de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.